noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alicia Calderón Mensala. Soy estudiante de la carrera de Gestión Ambiental Empresarial con doble grado en International Business. Actualmente me encuentro cursando el séptimo ciclo de mi carrera. En esta ocasión les voy a presentar lo que es el trabajo 3, lo que vendría a ser el proyecto final del curso. Y como proyecto se mandó una actividad que era visualizar una película en base a la lista que el profesor nos otorgó y tratar y analizarla, relacionarla junto con los conceptos vistos en clase o junto con los temas vistos en clase para, para emplear todo lo del curso. En mi caso, escogí la película Beasts of the Southern Wild, lo que vendría a ser en castellano Bestias del Sur Salvaje, y o también llamada La Niña Maravillosa o La Niña del Sur Salvaje. Así se encuentra en internet. Bueno, primero, para comenzar, he hecho unas pequeñas fichas que están de manera virtual en Word, así que voy a estar guiándome un poco de la pantalla. Y también he impreso una que otra imagen para tener una mayor facilidad de expresión. La autora, bueno, esta película se basó en un libro, Juicy and Delicious. Y este libro fue escrito por Lucy Livan, que originalmente se llamaba Lucy Harrison. Se cambió muchos años después como Lucy Livan. Ella nació en el año 1983 en el país de Estados Unidos. Esta novela se basó en un niño llamado Hush Puppy. Por ejemplo, la película es acerca de una niña, pero en el libro, brevemente, es sobre un niño que trata de enfrentar la enfermedad que tiene su padre, una enfermedad cerebrovascular, y también con involucrada mucho su sangre, una enfermedad que lamentablemente no tenía cura, y si tenía era muy costosa. ¿Por qué su libro se basó básicamente en eso? Ya que su padre estaba lidiando con una enfermedad de este tipo. Muchos años después es que junto con Ben Seidlin, ese personaje de aquí, le sugiere hacer una película acerca de este libro, ya que impactó mucho. Y la película se origina en un pueblo muy pobre, que era un pueblo pequeño. Las personas trabajaban en comunidad para poder sobrevivir, pero vivían de una manera pacífica. Situándose en África. Bueno, acá podemos apreciar a Hush Puppy y a su padre. ¿Qué pasa en esta película? Hush Puppy era una niña de aproximadamente 6 años. Una persona muy pequeña en realidad. Y su padre, Wink, tenía una enfermedad muy grave. Sin embargo, no le hacía saber a su hija que tenía esta enfermedad, porque quería que ella saliera adelante, quería de una manera muchas veces muy tosca que ella aprendiera a sobrevivir sin él. Teniendo una edad tan solo 6 años, ella quería todo eso para su hija. A pesar de que al principio de la película se veía que su padre era una persona por momentos agresiva con ella, sin entenderla, dejando de lado que era una simple niña. Se logra apreciar que era simplemente porque él estaba muriendo y quería que ella pudiera salir adelante, valga la redundancia. Y Hush, por ejemplo, había una escena donde todos están comiendo y
uno de sus vecinos trata de ayudar a Hush Puppy a comer un cangrejo. Pero él le comienza a gritar y le dice que no tiene que hacerlo de esta manera, sino así, 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 así. De una manera muy ruda. Y cuando Hush Puppy le preguntaba a su padre, papá, ¿te vas a morir? Porque ella ya presentía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él le decía, no, que tú no vas a estar sola. Sin embargo, las cosas no fueron así. Cuando ellos estaban viviendo en el pueblito, la profesora de Hush Puppy le había narrado una historia acerca de los uros. Uros son estos animales de acá. Unos animales que fueron congelados por la glaciación y que posteriormente que se quedaron ahí. Sin embargo, en el contexto real, o sea, durante su vida cotidiana, sabían que se iba a aproximar una tormenta. Llegó la tormenta y lo primero que ella asoció fue con los uros. Dijo, sí, los uros están congelando, que los uros son malvados, que esos seres místicos son así, son así. Era como una manera, desde mi punto de vista, lo puedo rescatar, que a pesar de que hacían que ella madure a la fuerza, seguía siendo una niña. Seguía siendo una niña y esto era lo que ocurría muchas veces en lugares donde había pobreza extrema, donde no se podía salir adelante simplemente por la discriminación que había, no hacia su color, sino hacia su estatus social. Estatus social, que tú eres pobre, mil disculpas, pero hasta acá nomás. Y estaban, el el vecindario donde ellos vivían quedó totalmente destruido después de esa tormenta. Así que deciden armar como un campamento sobre como una especie de casita flotante en el agua. Ellos comienzan a habitar ahí y en un principio habían un montón de pesca, habían animales, tenían un pequeño jardín dentro de este lugar que les acabo de mencionar para que, para que puedan sobrevivir, y todos estaban felices. Sin embargo, la única que sabía que esto iba a llegar a su fin era la profesora que ya le mencioné anteriormente, que decía, sí, aparte de hoy día, es como que ahora pueden haber vacas gordas, pero más adelante solamente habrán vacas flacas. Dicho y hecho, pasaron los días y poco a poco se quedaban sin alimento. Yo solo tenían lo que les quedaba en esta casa, porque los peces no había peces, no había un montón de lugares, pero ningún animal vivo. Y a los alrededores habían construido lo que vendría a ser un dique. Un dique es una construcción para evitar el paso del agua. Era como que estaba dividido entre las personas con bajos recursos, o bueno, mejor dicho, ellos estaban habitando en una zona de evacuación, una zona donde no debería haber nadie, pero querían mantenerlo así porque al otro lado prácticamente los encerraban y era como una especie de prisión, aunque los cuidaban, aunque habían tratos así, era como dice la película, cito, no era una prisión, era un acuario sin agua ni peces, era un acuario vacío. Y luego de que sucede esta tormenta, se quedan sin recursos, deciden romper este dique. Pero al romper este dique fue como que la gota que derramó el vaso y se dan cuenta que están habitando a los alrededores. Llegan helicópteros, llegan otras personas, los capturan y se los llevan a este sitio que era como un albergue. Ahí cada uno se va por su lado, todos tratan de evitar, hasta que uno de ellos dice, sí, ya, somos libres, 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 y tratan de escapar. Pero para esto, Wink, que era el papá de Hush Puppy, andaba de mal en peor. Su enfermedad ya no podía con la enfermedad. Y Hush Puppy se daba cuenta de las cosas, a pesar de que era una niña de 6 años, se daba cuenta de todo lo que ocurría a su alrededor, pero claro, con una que otra variación donde
cosas que no le explicaban, ella utilizaba su imaginación para explicarlo, ya que este es un personaje demasiado inocente y puro, y ve las cosas como con mucha sensibilidad, con mucha tranquilidad, porque hay aspectos en donde un niño simplemente no puede entender. Llegan a escapar de este albergue, pero su papá se queda ahí y le dice, ¿sabes qué, hija? Perdóname. De una manera muy tosca en realidad, para que se la lleven. Se la llevan y hay un dato curioso. Luego de que pasa esta escena, Hush Puppy aparece con un señor y que le pregunta, ¿a dónde me estás llevando? Le dice, a un lugar que perteneces. Le lleva al... No sale explícitamente que es un prostíbulo, pero sí aparecen muchas damas de compañía, muchas personas así. Y ella llega junto con un grupo de amigas, niñas en su rango de edad. Y es un punto un tanto machista que se piense así, que sí, porque eres mujer, tienes bajos recursos, de frente vas a ser una dama de compañía. En otras palabras, una prostituta. Porque no es así, o sea, no es así. Es decir, las personas, cualquier persona, sea de bajos recursos o de recursos altos, tiene integridad, tiene lo que es una voluntad de parte de su lado. Luego de que sucede todo esto, como que se narra que este grupo de niños se reúne, se junta el vecindario que empezó desde un principio, con su padre también. Sin embargo, su papá ya estaba en, en los últimos momentos, en los últimos días, en las últimas horas de su vida. Y ella cuenta que su padre le decía que cuando él muriera, que lo pusieran como en una balsa, que le incendiaran para que no estuviera conectado a ninguna pared. Con esta parte de la historia se refería a que no quería estar conectado y dependiendo de una máquina que le brindara oxígeno o que le brindara algún otro tema. Ahora, lo que yo puedo relacionar, aparte de lo que ya he mencionado, que toman personajes infantes, que toman personajes inocentes para explicar de una manera la pobreza que existe en esos momentos. Desde una obra hasta una película es como decir, mira lo que sucede a tu alrededor. Un muro separa dos sociedades. Están cerca, pero lejos a la vez. Como ejemplo, claramente lo podemos ver aquí en Pamplona, lo que sucede con Pamplona y las casuarinas. Está un muro de separación. Muchas personas dirán, sí, pero no es lo correcto. Tal vez no sería adecuado también juntarlos de frente, pero sí darle las mismas oportunidades a los que viven en Pamplona y no tener una gran tasa de discriminación. Y al final de la película, como acá la imagen que mostré, es que ella, desde su punto de vista, desde su imaginación, desde su perspectiva, le dice al Luro, que en un momento era malo, que dejara a su familia, que dejara a su pueblo en paz. Siendo tan pequeña, supo cómo proteger y salir adelante. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.